Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de una presentación publicada en la revista Radiographics titulada Efectos secundarios del tratamiento oncológico en el tórax y las manifestaciones que producen en el PET-CT con fluorodesoxiglucosa. Esta publicación fue presentada el 1 de noviembre del corriente año. Aquí abajo les dejo el link para quien quiera revisar el paper. A manera de introducción, decimos que la técnica de imagen PET-CT con fluorodesoxiglucosa tiene un papel bien establecido en lo que es la orientación de la terapia para diversas neoplasias, incluida la estadificación de las mismas, el seguimiento de la respuesta al tratamiento y también la reestadificación post-tratamiento. En pacientes que han finalizado el tratamiento oncológico en el PET-CT habitualmente se encuentra una amplia gama de complicaciones que están relacionadas al tratamiento y son secundarias a una amplia variedad de tipos de tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, etc. Los efectos adversos, los más frecuentes son inflamatorios y los cuales presentan en las imágenes por PET-CT una captación aumentada de fluorodesoxiglucosa, por lo que es importante poder diferenciar estos hallazgos de los procesos malignos o de tener hallazgos inespecíficos, puede dar con un diagnóstico diferencial apropiado. En este cuadro podemos ver algunas de las, digamos, de las afectaciones que puede tener a nivel torácico tanto la quimioterapia como la inmunoterapia, también la radioterapia, y va a ser un poco de lo que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, como para ubicarnos un poco en el tema, hablamos brevemente de lo que es el PET-CT. Bueno, como sus siglas lo indican, PET es tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés, y es una técnica similar, podríamos decir, a la tomografía computada, en la cual tenemos un escáner que en este caso no produce rayos X como la tomografía computada, sino que detecta la radiación proveniente del cuerpo utilizando un anillo detector. Una de las diferencias más grandes que existe entre el PET y la tomografía computada es que el PET nos da una imagen funcional, es decir, que permite obtener información sobre procesos metabólicos. En cuanto al PET con fluorodesoxiglucosa, bueno, se basa en la administración endovenosa de trazadores análogos de la glucosa que están ligados a marcadores radiactivos, en este caso la fluorodesoxi, podríamos decir, que lo que van a hacer en el cuerpo es emitir estos positrones que son detectados después por el anillo. Estos trazadores análogos son, una vez que se inyectan en el organismo, son captados por células y al no poder seguir el ciclo bioquímico de la glucosa y abstenerse de pasar por el ciclo de Krebs, quedan atrapados dentro de la célula. Y esta retención del trazador intracelular está influenciada directamente por la tasa metabólica de los diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, en condiciones normales tenemos órganos como el cerebro, el hígado o el miocardio que tienen una retención muy pronunciada porque tienen un consumo de glucosa muy pronunciado. Entonces, es importante destacar que los procesos inflamatorios infecciosos también tienen avidez por la fluorodesoxiglucosa porque tienen una captación aumentada de la glucosa por los leucocitos y estos pueden simular una neoplasia maligna. Cabe destacar también que, dado el mecanismo que tienen o por el cual se basa el funcionamiento del PET con fluorodesoxiglucosa, las imágenes que observamos no son específicas de malignidad. Esto es importante porque quizás uno puede pensar que en cualquier lugar que se ve un aumento de la captación es algo maligno y simplemente puede deberse a un proceso inflamatorio o infeccioso, como mencionamos. Dentro de las complicaciones que podemos ver a nivel torácico, vamos a hablar de complicaciones en cuanto al parénquima pulmonar, complicaciones en cuanto al mediastino, complicaciones por cardiotoxicidad, etc. Las complicaciones del parénquima pulmonar son sin duda quizás las más frecuentes que podemos ver una de las más frecuentes es la neumonitis inducida por fármacos. Este es un efecto adverso muy común que se presenta en 20 de 100 pacientes que son tratados con agentes antineoplásicos. La incidencia puede estar relacionada tanto con el agente, como también puede estar relacionada con la dosis o con un tratamiento concomitante. Sin duda, digamos, la incidencia que depende del agente que usamos es la más frecuente y esta también puede, digamos, darse por dosis acumulativa o ser idiosincrásica, que esta es esta última la más frecuente o el caso más frecuente. En cuanto a la clínica que pueden presentar,
es un amplio espectro de manifestaciones que lo podemos evaluar según la evolución corporal, crónico o insidioso, y también podemos evaluarlo según los síntomas que pueden llegar a presentar, siendo también una gama amplia que puede ir desde un patrón asintomático, o en realidad una clínica asintomática, a una insuficiencia respiratoria severa. En cuanto a la patogenia de por qué se producen estas lesiones, esto está relacionado a una citotoxicidad directa hacia los neumocitos y hacia el endotelio capilar alveolar, que va a provocar una liberación de citoquinas, que estos provocan una activación y desregulación de leucocitos que termina produciendo en última instancia una lesión oxidativa. Entonces, en cuanto a los patrones que vamos a ver o podemos evaluar de lesión pulmonar, son muchos. Como podemos ver en este listado, tenemos la neumonía organizada, la neumonía intersticial inespecífica, neumonía eosinofílica, daño alveolar difuso, etcétera, etcétera. Este paper se centra en los dos más frecuentes tipos de hallazgos o de patrones que podemos encontrar, que son la neumonía organizada y la neumonía intersticial inespecífica. En cuanto a la neumonía organizada, si digamos, hablando de lo que es el hallazgo patológico en sí, decimos que es un tejido de granulación que está dentro de las vías respiratorias distales y los alveolos, es decir, es ocupación alveolar. En cuanto a la clínica, generalmente se presenta con síntomas constitucionales y asociado a disnea. En la tomografía computada lo que vamos a poder ver es una consolidación periférica o peribroncovascular con opacidades en vidrio esmerilado, y hay un signo que es bastante específico, pero que solo se presenta en el 20% de los casos, que es el signo del halo inverso, y este signo se refiere a un área central de un infiltrado en vidrio esmerilado rodeado de una consolidación. En cuanto a la consolidación en forma de banda, también es un hallazgo sugestivo, como también lo son la presencia de múltiples nódulos sobre el parénquima pulmonar. En cuanto a el PET-CT con fluorodesoxilucosa, lo que vamos a ver es un aumento en la captación de la fluorodesoxilucosa y mayor captación en las áreas de consolidación. En general, el grado de captación está directamente o es directamente proporcional a la actividad de la enfermedad, como vamos a ver en ejemplos posteriores. Hay un caso a tener en cuenta que es la consolidación focal hipermetabólica en forma de masa, que este tipo de presentación es una presentación atípica de la neumonía organizada y puede simular una neoplasia. Entonces, en este caso, el PET-CT con fluorodesoxilucosa no es fiable para poder diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial, dado que ambas entidades, tanto la neoplasia como esta presentación atípica, presentan una hipercaptación y, como lo dice el título, en forma de una masa o un nódulo. Entonces, el diagnóstico final va a ser la biopsia. En cuanto a los agentes tóxicos que pueden producir neumonía organizada, la bleomicina, la ciclofosfamida y el metotrexato son los más comunes, y los diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos al valorar una lesión como esta o un patrón como este son neumonías virales, enfermedad del tejido conectivo, trastornos autoinmunes, entre otros. Ya pasando a lo que son los ejemplos en imágenes, en este caso podemos ver una neumonía organizada por inmunoterapia en una mujer de 58 años que presentaba un melanoma metastásico. Tenemos dos imágenes, el caso A o la imagen A y la imagen B, las cuales están compuestas por una imagen de tomografía computada con su correspondiente imagen de PET-CT. La imagen A está adquirida en un plano de adquisición sobre el tórax medio, y la imagen B es más bien inferior o basal. Lo que nos muestran son las consolidaciones que podemos ver, que son hipermetabólicas, lo podemos ver en el PET-CT, y perilobulillares, y tienden hacia las bases a confluir. Es importante darle que esta distribución nodular que presenta las imágenes, como también esta presentación en banda, que la podemos ver mejor en estas imágenes de PET-CT, como decíamos antes, son patrones o es indicativa de neumonías organizadas. En este segundo ejemplo tenemos también una neumonía organizada secundaria, en este caso una enfermedad de injerto contra el huésped, es un hombre de 60 años, post-trasplante de células madres por un linfoma de células del manto. En las imágenes de fluorodesoxilucosa o el PET-CT con fluorodesoxilucosa podemos ver una nueva consolidación periférica levemente hipermetabólica que se puede ver en C, y áreas en vidrio esmerilado que las podemos ver, son tenuemente hipercaptantes, que las podemos ver en la imagen A. Las imágenes B y D son áreas ampliadas, como ver en el recuadro, que nos muestran los hallazgos típicos que decíamos de la neumonía organizada. Una
consolidación perilobular, que es lo que nos está señalando la flecha en B, y el signo del halo inverso que mencionábamos antes, que es un área central, como podemos ver, de vidrio esmerilado rodeado de un área de consolidación. En este caso tenemos una presentación atípica de la neumonía organizada, como habíamos mencionado antes, que se presentaba en forma de una masa hipercaptante. En este caso es un hombre de 68 años con un cáncer de pulmón de células no pequeñas que previamente tratado, que recientemente comenzó con un tratamiento para leucemia linfocítica crónica. Podemos ver imágenes de tomografía computada y PET-CT con fluoruro de desoxiglucosa posteriores, 3 meses posterior al inicio del tratamiento, y lo que nos evidencia es una consolidación hipermetabólica, que podemos ver en la imagen de PET-CT, similar a una masa sobre el pulmón derecho con una linfadenopatía. A este paciente se le realizaron biopsias, tanto de la masa y los ganglios linfáticos, y el análisis histopatológico reveló que se trataba de una neumonía organizada en cuanto a la consolidación y que el ganglio linfático correspondía a una leucemia linfocítica crónica. En imágenes obtenidas posteriormente, que no se muestran en este caso, se había visto que la consolidación había resolvido en su totalidad. En cuanto al otro patrón que vemos de lesión pulmonar, la neumonía intersticial inespecífica, en este caso tiene un inicio insidioso, suele tener síntomas respiratorios progresivos con un patrón restrictivo en cuanto a las pruebas de función pulmonar. Hay dos tipos de patrón, el celular y el fibrótico, y este último fibrótico es más común. En cuanto a la histopatología, podemos ver un engrosamiento intersticial que presenta cambios inflamatorios crónicos que puede o no tener fibrosis. En la tomografía computada, lo que generalmente podemos encontrar son áreas de vidrio esmerilado que son periféricos, generalmente basales y con preservación subpleural, hecho que cuando está presente nos debería hacer pensar en una neumonía intersticial inespecífica. En cuanto al tipo fibrótico, en general presenta también una reticulación con engrosamiento de haces broncovasculares y también puede presentar bronquiectasias por tracción. Al examen por el PET-CT con fluoruro de desoxiglucosa, vamos a tener una mayor captación de fluoruro de desoxiglucosa en las lesiones inflamatorias, sobre todo en las áreas con vidrio esmerilado y la consolidación, y también en las lesiones fibróticas que se van a ver como una reticulación. Estas áreas de captación nos hablan de enfermedad activa, y esta enfermedad activa nos habla de que son áreas potencialmente reversibles. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo también de una neumonía intersticial inespecífica, inducida por fármacos, después de quimioterapia y un trasplante de células madres, en este caso un hombre de 68 años con un linfoma difuso de células B. El paciente post-tratamiento desarrolla una disnea de fuerza y un malestar general. En la primera imagen, una tomografía computada en un plano de adquisición axial que nos muestra áreas en vidrio esmerilado, periféricas, a predominio basal y áreas sugestivas de reticulación. Estas áreas en el PET-CT, como las podemos ver, eran hipermetabólicas. Al paciente se lo trató como una sospecha de neumonía y el paciente continuó mal, presentó más disnea y fue hospitalizado. En una tomografía computada en un plano de adquisición axial, durante la hospitalización se mostró una reticulación periférica a predominio bibasal y áreas en vidrio esmerilado, como podemos ver, en parches, lo que fue altamente sugestivo de la neumonía intersticial inespecífica, post-quimioterapia. Al paciente posteriormente se lo trató con corticoides y mostró una mejoría clínica evidente, y también mostró en el control con el PET-CT, que tampoco está mostrado, una disminución de la captación de la fluoruro de desoxiglucosa en relación a su estudio previo de cuando se había hospitalizado. Entonces, dentro de lo que son los agentes tóxicos que pueden provocar este tipo de patrón, el metotrexato también está incluido, la carmustina, entre otros, y dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos pensar, la enfermedad del tejido conectivo, los trastornos autoinmunes, el HIV y la enfermedad ligente contra el huésped son los que deberíamos plantearnos. En cuanto a la neumonitis inducida por radiación, bueno, los efectos son únicos de la radioterapia, los efectos adversos, dado que se limitan en general al área de radiación. Con frecuencia existen bordes lineales abruptos que delimitan los efectos de la radiación con otras entidades patológicas.
En cuanto al análisis histopatológico, bueno, el curso del tiempo característico después de la finalización de la radioterapia es importante, digamos, tiene patrones según el paso del tiempo. Entonces, el patrón inicial o las fases iniciales es una fase exudativa, que es un patrón de lesión pulmonar que está dado por un daño alveolar difuso dentro, como decíamos, del campo irradiado. Generalmente se presenta 4 semanas después de la finalización de la radioterapia. En cuanto a las imágenes de PET-CT con fluorodesoxiglucosa, lo que generalmente vemos es una consolidación y que tiene una alta, una hipercaptación de fluorodesoxiglucosa y puede estar relacionado con áreas de vidrio esmerilado. Si la neumonitis es leve, en general puede tener una resolución con parénquima pulmonar normal, y en cambio si es una neumonitis grave, esta evoluciona, la fase exudativa evoluciona a una fase proliferativa que se da de 3 a 9 meses post-radioterapia, con una evolución a una neumonitis tardía y posterior fibrosis que en general se presenta de 9 meses a 2 años post-tratamiento. En estas imágenes lo que podemos ver, en la primera imagen, bueno, es un diagrama que representa el curso temporal de la neumonitis por radiación y su respectiva tendencia a la captación de la fluorodesoxiglucosa. Como decíamos anteriormente, para la neumonitis o para la neumonía intersticial específica, las áreas de hipercaptación nos hablan de una enfermedad activa, lo que nos habla de que la resolución que puede tener esta es alta. Ya cuando se produce o cuando decrece la hipercaptación, ya estamos hablando de procesos más crónicos, por lo que la resolución suele ser, digamos, no suele ser una resolución total. En cuanto a la fase proliferativa, decimos que existe una consolidación organizada focal con captación decreciente, como mencionábamos en el cuadro, en relación a la captación que presenta en la fase aguda. La transición desde la fase proliferativa a neumonitis o fibrosis tardía se va manifestando por cambios fibróticos progresivos que, se asocian a disminución del volumen del parénquima, distorsión de la arquitectura y bronquiectasias por tracción. Hay que tener en cuenta que después de la radioterapia, para una neoplasia primaria, la sensibilidad del PET-CT con fluorodesoxiglucosa es limitada para evaluar el tumor residual, dada justamente la hiperactividad o la captación hipermetabólica de la neumonitis aguda. Por lo que en general se recomienda esperar aproximadamente 3 meses post tratamiento, digamos, de radioterapia para poder evaluar esta presencia o no de tumores residuales. En los otros ejemplos que podemos ver en las imágenes B y C, son imágenes de tomografía computada en un plano de adquisición axial y que muestran también digamos, su respectiva relación con el PET-CT. En B, es una imagen que está obtenida 3 meses después de la finalización de la radioterapia y que nos muestra una consolidación mediastínica, hipermetabólica derecha y también una izquierda, como podemos ver la hipercaptación que tienen de fluorodesoxiglucosa. En C, lo que podemos ver es después de la finalización, 5 meses después de la finalización, otro examen que se le hace de imágenes al paciente y nos muestra la evolución de la neumonitis con la pérdida de volumen y la disminución de la actividad hipermetabólica, como lo podemos ver en ambos casos. En cuanto a la inmunosupresión y la neumonía fúngica invasiva, es sabido que la inmunosupresión es un gran predisponente a poder adquirir infecciones y más frecuentemente infecciones bacterianas. El paper se centra en las infecciones fúngicas dada la alta mortalidad y morbilidad que presentan. El Aspergillus es por lejos el organismo más común en neumonías fúngicas invasivas, sobre todo en pacientes neutropénicos. En cuanto a los estudios por imágenes, la tomografía computada nos muestra en general nódulos parenquimatosos que pueden tener consolidación y a menudo pueden estar asociados a áreas de vidrio esmerilado circundante, que esto es resultado a una hemorragia asociada. En este caso lo que podemos ver es el signo del halo típico, que es la consolidación rodeada por vidrio esmerilado. La cavitación y los infartos también pueden ser hallazgos comunes en las neumonías fúngicas invasivas. En cuanto al PET-CT, con fluorodesoxiglucosa, bueno, las neumonías fúngicas pueden simular procesos malignos,
dado que se presentan como nódulos o masas que son hipermetabólicas, que en general están asociados a ganglios linfáticos también hipermetabólicos y enfermedad diseminada, es decir, una enfermedad que no está localizada solo en un segmento pulmonar, sino que en general abarca varios segmentos y es bilateral. Hay que tener en cuenta que las neumonías fúngicas son una consideración importante en el diagnóstico diferencial de los nuevos nódulos o masas pulmonares hipermetabólicas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. En este caso podemos ver un ejemplo de un paciente de 59 años que presentaba un linfoma de Burkitt, una infección fúngica invasiva diseminada. La imagen A es una imagen de PET, de tomografía por emisión de positrones, en proyección de máxima intensidad de cuerpo entero. La imagen B es un plano de adquisición axial torácico de PET con fluoro de desoxiglucosa, y la C es una ventana de tejidos blandos que se tomaron estas imágenes luego de la finalización de la quimioterapia, y lo que podemos ver son múltiples nódulos pulmonares, sobre todo en la imagen B, que son periféricos y están asociados a ganglios mediastínicos e iliares señalados por puntas de flecha. En la imagen C lo que podemos ver y lo que nos muestra también la imagen A es una masa en el muslo izquierdo que es compatible a una diseminación fúngica. A este paciente se le realizó una biopsia y lo que se vio fue que todos eran elementos fúngicos y no tenían evidencia de linfoma. Lógicamente, después del tratamiento antifúngico que se le hizo al paciente, demostró una notable mejoría clínica e imaginológica. En cuanto a las complicaciones sistémicas, vamos a hacer mención a una, que es la granulomatosis de tipo sarcoide. Este es un evento adverso que puede simular una malignidad recurrente. En general se manifiesta con imágenes características y hallazgos histológicos de sarcoidosis, que suele involucrar los pulmones, a los ganglios linfáticos mediastínicos iliares, y también puede afectar a órganos abdominales. Esta granulomatosis tipo sarcoide se ha relacionado muchas veces con el tratamiento quimioterápico, pero en realidad se está pensando que puede representar en sí una respuesta inmunológica a la malignidad. En cuanto a las imágenes de PET-CT con fluoro de desoxiglucosa, en general podemos ver micronódulos pulmonares que son hipercaptantes, o puede haber una consolidación redonda, puede ser focal y puede tener asociado vidrio mielilado, y lo que generalmente está acompañado de faenopatía mediastínica e iliaca. Las lesiones esplénicas hipermetabólicas o en otros órganos abdominales también son frecuentes, como mencionábamos anteriormente. En este caso podemos ver una granulomatosis de tipo sarcoide con linfadenopatía de un hombre de 67 años que presentaba un melanoma metastásico y había sido tratado con inmunoterapia. En las imágenes A y B podemos ver en una imagen de tórax en A y una imagen en el abdomen superior de B, lo que nos muestra son múltiples adenopatías iliares y mediastínicas, como también adenopatías periportales y bilaterales que son hipermetabólicas. Al paciente también se le realizó una biopsia, y lo que se vio fue una inflamación granulomatosa que era compatible con una granulomatosis de tipo sarcoide. Dentro de lo que son, como mencionábamos, las complicaciones mediastínicas que podrían tener este tipo digamos, de los tratamientos quimioterápicos, radioterápicos, la hiperplasia típica de rebote es un efecto que generalmente se puede encontrar luego de la quimioterapia, y es por efecto de rebote del sistema inmunológico. En general se da de 3 a 14 meses post tratamiento, pero puede aparecer hasta 5 años después. En el PET-CT con fluoro de desoxiglucosa lo que generalmente se ve es un aumento del tamaño del timo con una marcada captación de la fluoro de desoxiglucosa. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los procesos malignos, y los procesos benignos en general tienen un agrandamiento difuso, tienen un contorno liso, suele haber grasa, tejido linfoide y vasculatura normal. La malignidad típica en general se caracteriza por masas focales, contornos nodulares y en general áreas de necrosis o calcificación. Esto es importante para tenerlo en cuenta para diferenciar o poder diferenciar los procesos benignos de los malignos. En este caso podemos ver un ejemplo de una hiperplasia tímica de rebote en un niño de 13 años que presentaba un linfoma Hodgkin, y
había recibido un tratamiento quimioterápico. Las primeras imágenes, ahí ve, lo que nos muestran es, primero que nada, una linfadenopatía cervical derecha que era hipermetabólica, y también lo que nos mostraba una captación tímica fisiológica sobre el mediastino anterior. 6 meses después del tratamiento, de finalizar la quimioterapia, lo que se muestra es una disminución, una marcada disminución de la linfadenopatía cervical con un tamaño, con un aumento del tamaño, un aumento de la actividad metabólica y la hipercaptación del timo. Este caso nos habla bueno, el ganglio linfático era un ganglio linfático por linfoma Hodgkin, el cual respondió al tratamiento quimioterápico, y el tratamiento quimioterápico termina produciendo esta hiperplasia tímica de rebote. Bien. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares que podemos encontrar, la pericarditis, existen múltiples quimioterapias como la ciclofosfamida o la citarabina, también algunos agentes de inmunoterapia que se asocian con pericarditis, ya sea aguda o crónica. En general, la pericarditis aguda son casos raros. La radioterapia puede causar pericarditis aguda o crónica si es que el pericardio está dentro del campo de radiación. Como decíamos antes, las afectaciones por la radioterapia en general se dan, y es un punto a tener en cuenta, sobre el área que está irradiada. En cuanto a las diferencias de la pericarditis aguda y la pericarditis crónica, decimos que en la pericarditis aguda lo que vamos a ver es un derrame pericárdico, un engrosamiento pericárdico y un realce luego de la administración de contraste. La complicación más frecuente que tenemos en la pericarditis aguda es el taponamiento cardíaco, y en las imágenes por PET-CT con fluorodesoxiglucosa, lo que generalmente vemos es una captación de fluorodesoxiglucosa pericárdica que en general es heterogénea y puede estar de leve a moderadamente aumentada sin una captación intensa focal. Hay que tener en cuenta esto, dado que la captación intensa en una región focal sugiere una infección o malignidad, y sobre todo si es una masa focal de tejidos blandos. En cuanto a la pericarditis crónica, el engrosamiento generalmente mayor a 4 milímetros con o sin calcificaciones pericárdicas es el hallazgo que generalmente podemos encontrar en tomografía computada, y la captación de fluorodesoxiglucosa puede estar presente o ausente dependiendo o no, como decíamos antes, si hay enfermedad o inflamación activa. La complicación más frecuente es la pericarditis constrictiva en las pericarditis crónicas. En este caso podemos ver un ejemplo también de una pericarditis aguda asociada a quimioterapia en un paciente masculino, en una mujer, perdón, de 63 años con un carcinoma microcítico de pulmón. Luego del tercer ciclo de quimioterapia, el paciente desarrolla fiebre y dolor torácico pleurítico. Las imágenes A y C son de tomografía computada con contraste, nos muestran un engrosamiento pericárdico leve con discreta cantidad de líquido y afectación del receso aórtico superior. Las imágenes P y C son imágenes de PET-CT con fluorodesoxiglucosa. Lo que nos muestran es una captación lineal leve a lo largo de tanto la aurícula derecha como el ventrículo izquierdo, con una captación más ávida sobre el receso aórtico superior. La afectación local que nos muestra la aorta ascendente sin una afectación circunferencial total de la misma favorece el diagnóstico de pericarditis aguda versus lo que se planteó que podría llegar a ser también una aortitis. Lo que también podemos ver sobre las puntas de flecha que nos muestran C y D denotan una metástasis en los ganglios paratraqueales derechos en esta paciente. En cuanto a las otras complicaciones cardiovasculares, vamos a mencionar la cardiotoxicidad y la vasculitis. La cardiotoxicidad, bueno, son varios los agentes que pueden provocar estos efectos que pueden ser reversibles o irreversibles. Los más frecuentes son las antraciclinas, y en general lo que producen es una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y es dosis dependiente. En cuanto a la evaluación de la cardiotoxicidad con el PET-CT, es limitada, dado que el miocardio puede tener una captación variable de la fluorodesoxiglucosa. Puede estar aumentada, difusa localmente, o puede estar disminuida, o puede estar ausente. Existen algunas técnicas, como es el ayuno prolongado o la dieta baja en carbohidratos,
que van a suprimir la captación de la fluorodesoxilucosa por el miocardio, dado que cambian el metabolismo del miocardio hacia los ácidos grasos, o sea que se suprime el metabolismo por la glucosa, lo que ayudaría a una evaluación de la miocardiopatía inflamatoria. De todas maneras, digamos, es un examen que todavía no está del todo estipulado o no está en uso, digamos, frecuentemente. En los pacientes bajo tratamiento con quimioterapia, lo que podemos ver es un aumento de la captación de la fluorodesoxilucosa asociado a la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como decíamos, pero el papel sigue estando en estudio. En cuanto a las vasculitis, es una afectación poco común, pero que se ha informado en algunos agentes quimioterápicos. En cuanto a la tomografía computada y la resonancia magnética, lo que vamos a ver cuando se afectan los vasos de grande y mediano tamaño es un engrosamiento y un realce de la pared con o sin afectación del calibre del vaso. En este caso, la afectación puede ser una dilatación, puede ser estrechamientos o pueden dar una apariencia rosariada a estos vasos. Cuando se afectan los vasos pequeños, las hemorragias y las insuficiencias de órganos diana, debido a la inflamación o a la isquemia, son los hallazgos que más frecuentemente encontramos. Como mencionábamos antes, la PET-TC lo que va a mostrar va a ser una captación aumentada circunferencial dentro de las paredes de los vasos que en general se presentan engrosados. En este caso, un ejemplo de una vasculitis de grandes vasos, un hombre de 47 años que presentaba un mieloma múltiple. El paciente presentó dolor torácico subagudo progresivo con disnea y fiebre. En una tomografía computada coronal con contraste, se le realizó también un PET-TC con fluorodesoxilucosa y un PET con proyección de máxima intensidad, y lo que se vio fue justamente el engrosamiento de la pared de los vasos con una actividad hipermetabólica circunferencial. Al paciente, de todas maneras, se lo siguió estudiando para ver si, digamos, tenía algún tipo de infección o afectación reumatológica, pero todos los estudios fueron negativos. Uno de los puntos más importantes o muy importantes a tener en cuenta en todo paciente con una patología neoplásica es la embolia pulmonar o el tromboembolismo venoso. Los exámenes oncológicos del PET-TC se realizan generalmente sin contraste endovenoso, por lo que es importante conocer los hallazgos que podamos tener en una tomografía computada sin contraste. Los hallazgos de estos pueden ser directos, son la hiperdensidad luminal, e indirectos como la opacidad en forma de cuña. La hiperdensidad luminal tiene una especificidad muy alta, del 99 al 100% para el diagnóstico de embolismos pulmonares centrales, y tiene un alto valor predictivo positivo, pero la sensibilidad es limitada y es poco específico para los émbolos que son periféricos. La opacidad periférica en forma de cuña es muy indicativa de un infarto pulmonar y es el signo indirecto más común en las embolias pulmonares de la tomografía sin contraste. El aumento de la captación del ventrículo derecho de fluorodesoxilucosa puede indicarnos que existe un aumento de la presión del ventrículo derecho, lo que, digamos, si se hace una tasa, una relación entre la tensión del ventrículo derecho con la tensión del ventrículo izquierdo, se podría relacionar con un aumento de la resistencia vascular pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar, lo que nos puede dar un signo también indirecto de que ha habido una embolia pulmonar. Los trombos tumorales suelen verse en muchas neoplasias. Hablamos de trombo tumoral como un tumor que se extiende hacia un vaso, que típicamente es una vena, y ocurre en una amplia gama de neoplasias, como por ejemplo el carcinoma hepatocelular y los carcinomas de células renales, entre otros. Es importante poder distinguir cuando valoramos un trombo, si estamos frente a un trombo tumoral o frente a un trombo de los que se llaman blandos, que estos serían los que no presentan células neoplásicas en el contexto de un paciente con una neoplasia primaria. Entonces, decimos que los trombos tumorales pueden mostrar avidez, tanto el tumoral como el trombo blando, por la fluorodesoxilucosa, pero la captación que presentan los trombos tumorales son mucho más sugestivas, o sea, el aumento de la captación es mucho más sugestiva de un trombo tumoral. Y la avidez de estos trombos por la fluorodesoxilucosa está directamente relacionada con la avidez que presenta la neoplasia maligna de captación de fluorodesoxilucosa. Acá tenemos un ejemplo también de una embolia pulmonar, un signo de la hiperdensidad luminal en un hombre de 72 años. Las imágenes A y B son imágenes axiales que no presentan contraste y nos muestran una hiperdensidad, que la podemos ver señalada por la flecha,
en la bifurcación de la arteria pulmonar que no presenta avidez en la imagen de PET-CT con fluorodesoxiglucosa. La imagen C lo que nos muestra es un aumento de la captación del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, perdón, lo que sugiere un esfuerzo del mismo, un ventrículo de tensión, como mencionábamos antes, y las imágenes D y E lo que nos quieren mostrar son tomografías en un plano de adquisición axial, son tomografías con contraste que se obtuvieron posteriormente y que confirman la presencia del trombo pulmonar central, como lo podemos ver en la imagen D, y la dilatación del ventrículo derecho, como lo podemos ver en la imagen E, que esto fue sugestivo o es sugestivo de tensión del ventrículo derecho. Otro ejemplo de lo que es la embolia pulmonar, en este caso podemos ver una consolidación periférica por un posible infarto de pulmón, una mujer de 29 años que presentaba un linfoma. La imagen A nos muestra una imagen de PET-CT con fluorodesoxiglucosa que nos muestra la consolidación periférica, como mencionábamos, con una leve avidez por la fluorodesoxiglucosa en el lóbulo inferior derecho. Los diagnósticos diferenciales que se plantearon en este caso fueron el de infarto pulmonar, el de una neumonía en resolución y el de un tumor, y los hallazgos posteriores de una tomografía con contraste confirman la presencia, como podemos ver, de una embolia pulmonar segmentaria. Otro caso, en este caso un carcinoma de células renales metastásico que estaba complicado con un trombo tumoral en un hombre de 82 años. La primera imagen de tomografía computada con contraste en un plano de adquisición axial, nos muestra una masa que cuando la valoramos en el PET-CT con fluorodesoxiglucosa muestra una marcada captación de la fluorodesoxiglucosa dentro del tracto de salida del ventrículo derecho que se extiende hacia la arteria pulmonar principal. También lo que podemos ver son algunos nódulos pulmonares hipermetabólicos que eran compatibles con la metástasis del carcinoma de células renales. Ya para ir finalizando, hacemos mención a algunas complicaciones que podemos tener en cuanto a lo que es el tejido esquelético y los tejidos blandos. La osteitis por radiación y la osteoradionecrosis, un hallazgo que pueden estar frecuentes, como decimos, dentro siempre del campo irradiado, y se produce al daño de los osteoblastos. Inicialmente la radioterapia induce una osteopenia que después en general después de un año. Posteriormente, 2 a 3 años, puede desarrollar trabéculas con una osteopenia más marcada, moteada, con áreas de esclerosis. Los hallazgos tardíos en estas osteitis en general simulan una enfermedad de Paget, pero no suelen tener expansión ósea, y en raras ocasiones la osteitis puede progresar a una osteoradionecrosis, sobre todo luego de que se use altas dosis de radioterapia. Típicamente suelen presentarse con dolor a la clínica y en el PET-CT con un aumento de la actividad metabólica de años después, lo que imita una neoplasia recurrente o metastásica. En este ejemplo podemos ver un ejemplo de una osteitis y osteonecrosis con fracturas costales patológicas en una mujer de 74 años que presentaba un adenocarcinoma de pulmón. En la imagen A, que fue la primera imagen que se le realizó a la paciente para poder estadificar en la estadificación inicial, que nos muestra una masa hipermetabólica en el lóbulo superior derecho con linfadenopatía iliar derecha. Las imágenes subsiguientes, que se realizaron 2 años después de finalizar la terapia, muestran lesiones escleróticas y líticas dentro del área de radiación, dentro de lo que fue el área de radiación, que podemos ver o señalar en la imagen de arriba. Nos muestra estas lesiones, como decíamos, escleróticas y líticas de la segunda costilla con fracturas patológicas de la misma y una captación focal leve de fluorodesoxiglucosa. Hallazgos que estaban relacionados con una osteitis por radiación. En este caso podemos ver otro caso de osteitis por radiación con fractura patológica, en este caso por compresión vertebral, en una mujer de 67 años con carcinoma de células escamosas del lóbulo superior derecho. La primera imagen lo que nos muestra es la masa hipermetabólica que linda con la pleura adyacente al cuerpo vertebral T5, y las imágenes obtenidas 9 meses después de la quimioterapia y radioterapia nos muestran una fractura por compresión de T5 señalado por la flecha que tiene una actividad metabólica levemente aumentada. Es, digamos, importante mencionar de que se puede ver parcialmente una disminución de la captación de la médula de la columna torácica tanto superior como media, y estaba justo, digamos, donde fue el campo irradiado.
¿sí? Es decir, nos muestra una lesión indirecta de la radioterapia. Existen, bueno, otras complicaciones de tejidos blandos, como pueden ser los sarcomas inducidos por radiación. Estas son complicaciones muy raras que varían según la dosis de radiación. También podemos ver lesiones como miositis, osteopenia local o difusa y engrosamientos de la piel y necrosis grasa. En pacientes que son tratados con terapias dirigidas al cáncer prostático, en general se puede observar una ginecomastia que está dada como resultado de las mismas terapias, pero también provocadas por la activación de andrógenos asociados a los inhibidores que se utilizan de la tirosina quinasa. En conclusión, decimos que PET-CT tiene un papel importante en la dirección de las terapias para pacientes oncológicos. En general se utilizan para detectar la malignidad y para evaluar la respuesta al tratamiento, pero hay que tener en cuenta que tienen un papel fundamental en la interpretación de los resultados para poder reconocer los efectos adversos de las terapias que pueden estar sospechadas clínicamente. Existen muchos efectos adversos relacionados con los tratamientos oncológicos, por lo que se requiere una consideración cuidadosa de los hallazgos de imágenes dentro del contexto clínico y la historia terapéutica de cada paciente. Muchas gracias.